Bueno, tenemos la provincia de Oviedo, el territorio actual que tenemos. Bueno, pasó lo que pasó. ¿Qué pasó en 1865? Gumersindo la Verde crea toda una teoría y él toda su vida, y a mí me gustaría mucho ser el sucesor de este hombre, ¿te imaginas? Que digan, bueno, Xavi Pilarello era el sucesor de Gumersindo la Verde. No había más honor para mí que me dijeran que esto, ser el sucesor de Gumersindo la Verde. Gumersindo la Verde era como el Jovellanos de la época. Fue maestro de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo, ahora mismo si vais a Santander, es como el Jovellanos también de Santander. O sea, era el maestro del Jovellanos de Santander, que era Menéndez Pelayo. Pues Menéndez Pelayo reconoció que toda su sabiduría se la debe a Gumersindo la Verde Ruiz. Gumersindo la Verde, poeta, profesor, murió muy joven, a los 50 años murió. Toda su vida se dedicó a que su empeño político era unir las provincias de Oviedo y Santander en una sola entidad regional, que es entidad civilizadora, no hablaba de religión, que eran las Asturias. Porque ese era el nombre que tradicionalmente tenía la provincia de Oviedo y la provincia de Santander, y no le falta la razón. Tan Asturias era la de Oviedo como la de Santillana, como la de Tresmiera, que os dije antes que nunca fue Castilla, por esto, porque es que era Asturias de Tresmiera, y era la ley asturiana de los contratos, nunca la ley castellana, Tresmiera. Hablo mucho de Gumersindo la Verde, es verdad que yo publiqué de Gumersindo la Verde, o sea que este trabajo lo tenía ya hecho, o sea, tiré de él, pero yo tenía ya lo de Gumersindo la Verde ya estudiado, y lo metí aquí porque es que Gumersindo la Verde tendría que haber sido nuestro Sabino Arana. Tenía que haber sido, pero en bueno, en guay, en bien, en culto. Porque Sabino Arana, ¿qué estudios tenía Sabino Arana? Es que nada, vino de la Huerta para Bilbao y ya está. Lo tuvo todo hecho, pero Gumersindo la Verde, universitario, ganó cátedras, y bueno, toda su vida, él nació en un pueblo de la actual provincia de Santander, está ahí enterrado, en Estrada, un pueblo. Y él siempre se consideró asturiano, hasta su muerte. Asturiano de las Asturias, por supuesto. Él planteó hacer en Covadonga un panteón de asturianos ilustres. ¿Claro? ¿Qué ideas tenía? Covadonga se estaba entonces ideando, construyendo, pensando, no estaba todavía hecho. Estaban pensando en la basílica. Dijo que eso tenía que ser el panteón de asturianos ilustres de las dos provincias, de Oviedo y Santander. La basílica de Covadonga. Covadonga, bueno, pues es tan simbólico para la provincia de Oviedo como también puede ser para la provincia de Santander. O sea, eso era territorio de los cántabros estos que peleaban contra Roma. Luego os hablo de cómo nace el nacionalismo vasco. Aquí sí es como yo veo, como yo creo que nació el nacionalismo vasco. Concreto, que es que se quisieron abolir los fueros de Vizcaya, los fueros vascos y el fuero navarro. Querían hacer una tabla rasa de todas las provincias españolas tuvieran la misma legislación. Eso es la aspiración, ser como Francia, y acabar con las diferencias legislativas entre unas y otras. Y el fuero vasco, bueno, tenía cosas raras, como evidentemente, pues las mercancías que entraran por el puerto de Bilbao no pagaban impuestos. O sea, era un puerto Francia, una especie de Gibraltar, una especie de Hong Kong, Macao, o sea, ¿cómo que no pagaban impuestos? Entonces, ¿qué pasa al puerto de Santander? Porque nada, porque van para Bilbao. Entonces, claro, había un consenso, no solo en España, a nivel internacional, que eso de los fueros vascos, que en el siglo XX no podía ser, porque el fuero decía que material de hierro estaba exento de tributos al puerto de Bilbao. Los vascos decían, bueno, hierro, la locomotora, las locomotoras, todo aparato que tenga hierro, pues está exento de tributos. No, está el mineral de hierro exento, pero no un producto fabricado con hierro va a estar también exento por el puerto de Bilbao. Entonces, claro, los del puerto de Santander, imaginaos cómo están, que no entraba ni un barco, y como el puerto de Santander, de Gijón y de toda España. Entonces dirán, bueno, vamos a ver, ¿qué es esto que estamos pagando impuestos y los chulos de Bilbao no pagan impuestos? Vamos a ver, entonces había un consenso unánime de que había que abolir los fueros vascos. Ya por un tema económico, sino que es que habían perdido la guerra los carlistas. Entonces, ¿cómo perdiendo las 3 guerras carlistas? Encima se les dejan los fueros. Bueno, perdieron 3 guerras carlistas y se les dejaron los fueros. Todavía los tienen. Fuero de Navarra, fuero de Vizcaya, fuero de Álava y de Guipúzcoa. Es algo que viene ya de la Edad Media, de cuando se incorporaron a la corona de Castilla, cuando pactaron con Fernando de Aragón, incorporarse a Aragón y luego a Carlos I. Pero viene de allí, de aquellos pactos medievales. La campaña presa fue tan brutal que la gente del País Vasco, uno de las vascongadas, como decían, las 3 provincias que son, que estaban atacando no ya a los fueros, sino a los vascos. Que estaban atacando a los vascos. Entonces,
como la burguesía también lo entrelazó para defender los fueros, claro, le venía bien a la burguesía no pagar impuestos, pues el pueblo, digamos que se creyó esa historia y que estaban atacando a los vascos. No, estaban intentando que los vascos pagaran los mismos impuestos que los santanderinos, que los de Logroño, que los de Zaragoza, que eran los que más les afectaba, porque es que había hasta aduanas, o sea, es que tenían como un sistema fiscal y aduanero distinto al del resto de España. El Partido Nacionalista Vasco tampoco nace así por un deseo de la Sabinorana, había un caldo de cultivo anterior. Es muy interesante ver cómo en esa época, 1880, Gumersindo la Verde ya había muerto, pero él también intentó hacer una unión de las dos provincias. Se planteó, bueno, hacer una unión, unirse ya para defender los fueros, para defenderse su propio estatus entre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, que entonces eran unas provincias como más, y unirse en algo común. No sé si me explico, hacer algo, oye, que somos un mismo región o ente o cosa, que los tres somos uno. De ahí viene los tres somos uno, y que después pasó a los cuatro somos uno, porque luego se dieron cuenta que Navarra también era vasca, y los cuatro somos uno, el Zapián Bat, es un lema también del nacionalismo, ¿no? Los cuatro formamos uno. Pues de ahí viene, de agruparse las cuatro para defender los cuatro fueros juntos, ¿no? Lo vasco. Bueno, todo esto os lo cuento aquí y hablo un poco de la historia del nacionalismo vasco, cómo surge, y la verdad aquí alabanzas al nacionalismo vasco, cómo supieron ser un partido casi de frikis, bueno, me están grabando esto, lo voy a cortar, un partido de frikis, de raros, de verdad, barbudos ahí con la boina y tal, a convertirse, pasaron a las ciudades, la burguesía se apuntó, y cómo consiguieron ser un partido de masas. Porque cuando murieron los hermanos Sabino Arana, pasó, digamos, el partido a los burgueses, a los banqueros, a los industriales. Y además aquello hicieron un partido pues muy normal, muy de clases medias. Hoy diríamos un partido de centro, porque ellos querían gobernar y querían muchos votos. Entonces, bueno, vamos a moderarnos y olvidarnos esto del folclore de los españoles que vienen. No, vamos a ver, votos y clase media, un mensaje moderado, y así hicieron el Partido Nacionalista Vasco lo que soy, un partido de masas. Para votos pues, de gente del campo, de la ciudad, y un partido centrado y olvidarse un poco de cosas, un poco soñaciones sabinianas, ¿no? Y hasta en el tiempo de la República el Partido Nacionalista Vasco pues, consiguió 6 periódicos. Bueno, todo esto os lo cuento y bueno, al final tenéis que verlo, porque ya si os cuento el final, hablo del segundo nacionalismo. El segundo nacionalismo fue el nacionalismo malo, porque fue el franquismo, el exilio, y ahí fue cuando se estropeó todo. Se estropeó todo el país, vamos, una guerra, exilio, todos los exiliados en el País Vasco, en Francia, se radicalizaron, cogieron un odio.